Hola chicos, buenas noches a todos. ¿Me confirman por favor si se escucha bien el audio? Muy bien. eh, Muy bien. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestra clase. En la última clase habíamos visto un poquito lo que era el aparato reproductor masculino. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, perdón, con el aparato reproductor femenino. ¿Vale? Acuérdense que si en algún momento presentamos algún problemita por ahí con el audio, ustedes me dicen y vamos deteniendo la clase para que no se vayan a atrasar en el tema. Ujú. Bien, el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es el aparato reproductor femenino y a comprender un poquito del por qué es indispensable, pues favorecer a que haya embarazos en edades un poquito más allá de los 22, 23 años en adelante, más que nada por las condiciones fisiológicas, ¿no? O pues no hay una edad exacta, pero pues sí hay que tomar en cuenta algunos factores y sobre todo fomentar lo que es la parte de la paternidad y la maternidad responsable, que es un tema que vamos a estar viendo más adelante. ¿Mm? Por ese lado vamos a hablar un poquito sobre el aparato reproductor femenino. ¿Qué debemos saber? ¿Cuáles son sus funciones? Como bien sabemos, tiene funciones reproductoras femeninas que se pueden dividir en dos fases, ¿sí? Una fase es la preparación del cuerpo femenino para la concepción y la gestación. Y la otra fase es llevar a cabo el periodo de la gestación. Entonces, tiene dos funciones esenciales que debemos identificar. En este caso, el hablar un poquito de cómo se genera ese proceso de concepción y gestación, ¿sí? El hablar un poco de qué pasa cuando no se produce ese proceso de gestación, cuáles son los cambios que se presentan en la mujer, tanto cambios fisiológicos como cambios hormonales, que es lo que vamos a estar tomando en consideración en esta clase. Entonces, vamos a empezar identificando las estructuras de lo que es el aparato reproductor femenino externo, que se conforma de lo que es la vulva, que está formada por dos pares de labios, menores y mayores, los cuales lubrican el canal vaginal y brindan un olor característico, son importantes en la excitación sexual. También se tiene lo que es la estructura del clítoris, que es lo que se encuentra en el punto donde se unen los labios menores, arriba del meato urinario, y su función es únicamente sensorial. También se tiene lo que es la parte del himen, una tela delgada que se encuentra en la entrada de la vagina. El término vulva se refiere a los genitales externos de la mujer, donde tenemos el monte del pubis, labios mayores, labios menores, la estructura del clítoris y el vestíbulo de la vagina. Anatómicamente, estas son todas las estructuras. Tenemos lo que es el monte del pubis, tenemos lo que es el prepucio del clítoris, se tiene lo que es la parte del clítoris aquí abajito, labios mayores abiertos, labios menores separados para exponer lo que es el vestíbulo, son estos laterales, orificio uretral, orificio vaginal dilatado, el himen, y nada más. Entonces, esas son las características del aparato reproductor femenino. En este caso, ese aparato reproductor femenino tiene lo que son genitales externos y tiene lo que es también genitales internos, para comprender el tema. Y pues bueno, ya conocemos nosotros a grandes rasgos esta parte de los genitales. Ahora, se tiene lo que es la parte de los labios mayores, que es lo que se extiende en dirección inferior y posterior y están cubiertos por vello púbico, formados por tejido adiposo, por glándulas sebáceas y por glándulas sudoríparas, apócrinas. Se tiene también lo que son los labios menores, que no tienen vello púbico ni grasa y tienen solo unas pocas glándulas sudoríparas, pero sí tienen muchas glándulas sebáceas. Esas son las características de los labios menores. Ahora, ¿qué más características se tienen? Pues bueno, el clítoris, que es una pequeña masa cilíndrica compuesta
por dos cuerpos de tejido eréctil, los cuerpos cavernosos y numerosos nervios y vasos sanguíneos. Es un órgano situado en los genitales de la mujer y también es conocido como un órgano que genera placer tras su estimulación, ¿sí? Este se encuentra a los laterales o irradia hacia los laterales con lo que es el cuerpo cavernoso y tiene lo que son los brazos del clítoris. Todo esto es la estructura como tal del clítoris y se encuentra cercano a lo que es el bulbo vestibular, a la vagina, a tejidos eréctiles y en la parte de aquí atrás, pues bueno, tenemos lo que es la parte de la uretra. Entonces, es uno de los órganos importantes para el proceso, para el proceso, perdón, de placer. Esa es la función como tal del clítoris. Y también es una estructura importante. También tenemos lo que es la parte del vestíbulo de la vagina, que está formada por el himen, por el orificio vaginal, por el orificio uretral externo, que es el meato urinario, y por los orificios de los conductos de varias glándulas. Esas son las estructuras del vestíbulo de la vagina. ¿Qué más debemos saber de esto? Pues bueno, el aparato reproductor femenino externo lleva también lo que es un meato urinario, que es el extremo final de la uretra y es el que transporta la orina desde la vejiga. Las glándulas de Bartolín, que están ubicadas a cada lado de la abertura vaginal, cerca de la abertura uretral, y secretan líquidos lubricantes útiles para la penetración. Entonces, estas glándulas de Bartolín se encuentran en lo que es las paredes laterales de la vagina. ¿Qué más tenemos? De manera interna, se tiene lo que es la parte de la cavidad vaginal, una cavidad de 8 a 12 centímetros, es elástica y se encuentra detrás de los labios menores y termina en el cuello uterino. Ahí se deposita el líquido seminal, en el cual se tiene un receptáculo del pene durante las relaciones sexuales o, por así decirlo, pues es el receptáculo de las relaciones sexuales del pene. También da lugar a lo que es la salida del flujo menstrual y también es el canal de parto. En este caso, pues bueno, los genitales femeninos están diseñados también para favorecer el proceso de concepción de un embarazo y también para favorecer en el proceso del parto. ¿De acuerdo? Ahora, el útero es una de las estructuras más importantes. Es un cuerpo hueco de aproximadamente 7 centímetros que presenta en sus paredes un revestimiento compuesto de una capa celular, rico con glándulas mucosas, denominado endometrio. Sitio que una vez realizada la fecundación es donde se implanta el embrión a nivel uterino. Dentro de esta parte del útero, pues bueno, también tenemos que conectar hacia lo que son las trompas de falopio, en los laterales, los ovarios. Se tiene lo que es la parte del cuello uterino, ¿sí? Tanto interno como externo. Se tiene lo que es la parte de la cavidad vaginal y los labios menores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura. Ahora, en el caso de que haya alguna complicación o alguna dificultad de concepción del embarazo, podríamos estar hablando de que si es un factor femenino el que influye, a lo mejor el útero está en dextroversión, a lo mejor el útero presenta alguna anomalía, se tiene alguna dificultad, algún problema estructural, por así decirlo, que sea lo que esté dificultando ese proceso de la concepción. Por eso es importante, pues bueno, ver las características del útero. ¿Qué más es lo que tiene? Pues bueno, también tenemos lo que es la parte del endometrio, la parte del miometrio y la parte del perimetrio. Se tiene el cuello uterino y pues bueno, todas las demás estructuras que acabábamos de mencionar hace un momento.
Ahora, cada capa tiene una función. ¿Cuál es su función? En el caso del perimetrio, es una membrana serosa que envuelve al útero en la capa externa y es la que le proporciona sostén al útero dentro de la pelvis. También se le conoce como peritoneo parietal. Ujú. También se tiene lo que es la parte del miometrio, que es la capa intermedia compuesta de músculo liso, y durante el embarazo y el parto se requiere que el útero se distienda, lo que es posible por la acción de la capa muscular. El músculo se contrae durante el trabajo de parto y después se contrae de manera forzada para expulsar la placenta. Las contracciones también nos ayudan a controlar la posible pérdida de sangre después del parto. Ujú. ¿A qué nos referimos con esto? El miometrio juega un papel importante en lo que es el proceso de las contracciones, porque es un músculo liso que nos ayuda a favorecer o a distender para poder producirse esa contracción. Ajá. Entonces se empieza a contraer el músculo durante el trabajo de parto. Esa es la función del miometrio. Por otro lado, también se tiene lo que es el endometrio, que es una capa interna del útero con una cubierta mucosa por dentro. Su parte externa es continua con la vagina y las trompas de falopio. Durante la menstruación se desechan las capas del endometrio que se separan de la capa interna, lo cual sucede durante el periodo menstrual, que es consecuencia de cambios hormonales. Y es cuando el endometrio se engrosa durante el periodo menstrual y aumenta su vasculatura y su tejido glandular hasta que inicia el siguiente periodo y el ciclo recomienza nuevamente. ¿Sí? Esas son las estructuras o las capas que se tienen a nivel del útero. Entonces, la única capa, digámoslo así, que se desecha es el endometrio. ¿Mm? Separa lo que es una parte de su capa interna y eso es lo que se va a desechar en conjunto, en este caso, con el cuerpo lúteo, que es lo que se va a estar eliminando. Ahorita vamos a ver lo que es la producción del cuerpo lúteo y demás. ¿Sí? Ahora, posterior a las características que conforman el útero, se tiene también lo que son las trompas de falopio. Las trompas de falopio son conductos gruesos y se abren en la cavidad abdominal frente a los ovarios. Ujú. Esas trompas de falopio permiten que el óvulo, ¿sí?, pueda avanzar y se pueda desplazar por la trompa de falopio. En este caso, los ovarios son glándulas pares que producen los óvulos y las hormonas femeninas. Ujú. Y aquí tenemos lo que es una imagen alusiva a lo que es cómo se produce o cómo sale esa parte del óvulo a través del ovario, ¿sí? Y esto se va a desplazar por medio de las trompas de falopio. Si no hay un proceso de fecundación, ¿sí?, de ese óvulo, el óvulo se va a desechar. Pero si hay un proceso de fecundación, ese óvulo va a pasar por una separación celular, ¿sí? Y después de pasar por el proceso de meiosis y mitosis, se va a empezar a producir el embarazo. En el caso de que haya una fecundación, si no la hay, es el mismo que se va a estar eliminando. Ujú. Al momento del nacimiento hay 2 millones de óvulos, ¿de acuerdo? Los cuales producen aproximadamente cada 28 días nuestros óvulos, ¿sí? Y descienden por la trompa de falopio. Entonces, esas son las características del óvulo. Ujú. Aquí se puede ver un óvulo, el cual puede ser fecundado. Pero acuérdense que como todo puede haber algunos factores que dificulten el proceso de fecundación,
¿sí? Entonces, hay que familiarizarnos en ese contexto. Ahora, ¿qué más tenemos? Se tiene lo que esta parte de los ovarios, son las plantas en forma de almendra situadas a cada lado del útero, bajo los extremos de la trompa de Falopio. Su sitio de almacenamiento de las células germinales femeninas y producen estrógenos y progesterona. Aquí les pregunto, ¿para qué sirve el estrógeno y para qué sirve la progesterona? ¿Cuáles son las funciones de estas dos hormonas y por qué son tan importantes en el caso de las mujeres? Porque son indispensables esas dos hormonas. ¿Qué me pueden compartir al respecto de estas hormonas? Buenas noches, maestra. La progesterona es la que aumenta el libido sexual, es para el libido sexual. Ujú, muy bien. En la que aumenta el libido sexual, exactamente. También son conocidas como estrógenos o progesterona, son conocidos como hormonas sexuales femeninas. Entonces, efectivamente, eso nos puede ayudar para lo que es el placer sexual. ¿Para qué más nos puede servir, Erika? Adelante. Son también las que regulan el ciclo menstrual y gracias a ellas también podemos embarazarnos y las que nos ayudan las que hacen que nuestro cuerpo se desarrolle en la adolescencia. Exactamente. Nos ayudan en la maduración de los órganos sexuales y en la maduración en el proceso de la pubertad, o a inicios de la pubertad. Efectivamente, esas son las principales funciones de estas hormonas. Por aquí nos comparte el estrógeno prepara y hace crecer el endometrio y la progesterona lo mantiene preparado para el embarazo. Exactamente, esas son las funciones de estas dos hormonas. A grandes rasgos, los estrógenos te van a ayudar a desarrollar los caracteres sexuales, que es por eso que se les llama la hormona femenina. Esa hormona femenina también prepara el útero en la primera mitad del ciclo, ¿sí? Y la progesterona estabiliza el endometrio para poder permitir un embarazo y para poder mantenerlo. Por eso es que durante el embarazo los niveles de estrógenos y progesterona elevan. ¿Por qué? Porque se necesita concebir ese embarazo y mantener el desarrollo del bebé. Ahora, pues, los estrógenos nos pueden ayudar a madurar órganos sexuales como el útero, la vagina, las trompas de falopio, etc. También nos ayudan a desarrollar los senos en la pubertad. Nos ayudan a darle forma a la silueta corporal y a distribuir el porcentaje de grasa, nos ayudan a fijar también el calcio en los huesos y regulan el ciclo menstrual y el flujo vaginal. Eso es lo que hacen los estrógenos. La progesterona prepara el útero para recibir al óvulo en las contracciones del útero antes de tiempo. Al igual, nos puede ayudar a preparar para la producción de la leche materna y regula Maestra, los no se escucha cambios de nada. humor y la temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, son dos hormonas de las más importantes que tenemos. Ahora, ¿qué es importante mencionar? Hemos visto, o hemos escuchado que el estrógeno pueden llegar a disminuir cuando
A ver, ustedes me dicen si ahí ya se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien, chicos? ¿O todavía se escucha No, maestra, se escucha recortado? perfecto. A ver, ahí ya se escucha bien, chicos. Ya se escucha mejor, maestra. Ok, muy bien. Bueno, en el caso de lo que les mencionaba, estas hormonas, lo que son los estrógenos y la progesterona, son indispensables para lo que es tanto el desarrollo, el desarrollo físico, fisiológico de la mujer, y también son indispensables para lo que es el proceso de la gestación. En este caso, cuando llegamos a tener niveles bajos de estrógenos y progesterona, es cuando se pueden experimentar alteraciones en el ciclo menstrual. Puede haber dificultades a nivel de la fertilidad, puede verse afectado el estado de ánimo y puede verse afectada la salud ósea. Ujú. Regularmente los niveles disminuyen cuando se inicia el periodo de menopausia o bien por desequilibrios en etapas fértiles, ¿sí? Entonces, ¿puede que encontremos alteradas estas hormonas? Sí, las podemos encontrar alteradas. ¿Es normal que se alteren? No. ¿Por qué? Porque los niveles se deben mantener siempre estables. ¿Sí? Y únicamente vas a tener esa variación en la que se van a encontrar los niveles bajos, pero a lo mejor porque se está presentando el ciclo menstrual. Ujú. O bien, puede alterarte lo que es el ciclo o puede alterarte la fertilidad. Puede causarte retrasos, periodos muy escasos, amenorreas, problemas de fertilidad donde haya dificultades para lograr o para mantener un embarazo porque el útero no se prepara adecuadamente. Ujú. También se puede presentar lo que es la parte de sequedad vaginal, puede haber una menor lubricación, molestias durante las relaciones sexuales, ¿sí? Entre otras alteraciones, e incluso puede haber cambios metabólicos por los niveles bajos de estrógenos y progesterona, donde hay una tendencia a subir de peso con más facilidad, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que buscar la alternativa. ¿Cómo te puedes dar cuenta que hay una alteración de estas dos hormonas y se encuentran en niveles bajos? Porque se empiezan a presentar sensaciones repentinas de calor extremo, sobre todo en las noches, cambios de humor, la persona se vuelve muy irritable, puede presentar tristeza, fatiga sin causa clara, ansiedad, insomnio o descansos poco profundos. Ujú. Entonces, cuando se presentan estas características, podríamos estar hablando de que a lo mejor tenemos una disminución en los niveles de estrógenos y de progesterona. ¿Sí? Y ahí tendríamos que buscar el tratamiento. De hecho, muchas veces se les da tratamiento a las pacientitas con la misma sustancia, con el mismo principio activo, para poder regular la cantidad que se está produciendo de estas dos hormonitas. Ujú. En el caso de la pubertad, ¿para qué nos van a servir? Las hormonas nos sirven para el proceso de la ovulación, ¿sí? No sé si han escuchado o han visto que en algún momento
se le menciona a las pacientitas, ¿no? En la etapa de la pubertad se inicia con el proceso de la ovulación, tienden a los ciclos verse un poco alterados, ¿sí? Por lo cual podríamos decir que se podrían estar presentando, digamos que óvulos de mejor calidad. Ajá, porque apenas se está iniciando con este proceso de ovulación. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de que se lleguen a encontrar elevados los parámetros de estrógenos y progesterona, solamente para que se eleven los dos al mismo tiempo es porque hay un embarazo, ¿sí? Es porque se está produciendo un embarazo y eso te está causando como tal una elevación de estrógenos y progesterona. Mientras no haya un embarazo, vamos a tener estrógenos y progesterona dentro de su rango normal, o a menos de que tengamos algún padecimiento, alguna enfermedad de por medio que sea lo que te esté este, disminuyendo esta parte. Los estrógenos o el estradiol, que es lo que más conocemos, son los que te pueden ayudar para lo que es la fase folicular, picos ovulatorios, fases lúteas, la menopausia, sí, puede haber como que ciertos cambios. Ahora, por aquí veo que me preguntan cuáles son los parámetros o los niveles normales de estrógenos y progesterona. Habitualmente, dependiendo del periodo en el que nos encontremos, cuando estamos en fase folicular, los estrógenos, o en este caso el estradiol, debe estar de 30 a 161 aproximadamente, vamos a decir que como rango habitual. Ajá. En el caso del pico ovulatorio pueden ser de 100 a 400, en la fase lútea de 50 a 200, en la menopausia menos de 30 y en el caso de la progesterona, también dependiendo de la fase en la que nos encontramos, en la única fase en la que se va a encontrar elevada es en la fase del embarazo. En el primer trimestre pueden aumentar a 20 nanogramos por mililitro. En la fase folicular puede ser menor a 1.5 nanogramos por mililitro. Y en la fase lútea, que es tu pico de ovulación, a partir del día 21 del ciclo, puede ser de 5 a 20 nanogramos por mililitro. Idealmente, mientras tengamos más de 10 nanogramos, estamos dentro del rango normal. Entonces, ahí tendríamos que estar vigilando un poco lo que es el comportamiento hormonal. Recuerden que este también puede influir para que no se genere o no se produzca como tal el embarazo, ¿sí? Ahora, el folículo ovárico, cada una posee un óvulo inmaduro que por acción de las hormonas maduran hasta tener un folículo de grasa. Entonces, hay que tomar en cuenta esas características de la fisiología. Ajá. Estas hormonitas, pues bueno, son indispensables en este caso para el proceso del embarazo y para el proceso de la menstruación. Juegan un papel importante en estos dos ciclos. Ahora, viéndolo anatómicamente, tenemos lo que es una corteza ovárica. Es una región profunda, la cual contiene los folículos ováricos, que están rodeados por tejido denso e irregular. Estos contienen ovocitos en distintas etapas de desarrollo y al momento de crecer el folículo se secretan los estrógenos. Entonces, gracias al crecimiento se puede generar la producción de los estrógenos, ¿sí? Entonces, esas son algunas características indispensables de la productor femenino. ¿Qué podemos tomar en consideración?
Tenemos también lo que son los folículos de Graf, que son los que nos ayudan en la producción de estrógenos y estimulan el crecimiento del endometrio. Cada vez uno o dos folículos maduros liberan un ovocito, y eso es lo que se le conoce como la fase de ovulación. Estos folículos se convierten en una estructura llamada cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, como tal, es lo que se elimina en el ciclo menstrual, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una función del folículo, el cual es dependiente, como ya lo habíamos mencionado, de gonadotropina, ¿sí? Y fase del ciclo menstrual. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí veo que me dicen que no se escucha bien. A ver, denme otra vez un segundito porque acabo de dar clase y no tenía el problema de la red. ¿Ahí ya se entiende bien, chicos? ¿O todavía se sigue escuchando mal? A ver, les repito la información, nada más me dicen si ya se escucha bien, por favor. Ok, muy bien, mejoró, ok. Influir en el proceso de desarrollo, ¿sí? De un embarazo. Ahora, hablaba de lo que es un folículo ovárico. Los folículos ováricos los posee cada óvulo inmaduro que por acción de las hormonas maduran hasta formar un folículo de Krabs. Cuando no hay una fecundación del óvulo que se produjo, se tiene que madurar ese óvulo para que se pueda eliminar. A eso es a lo que me refería. Este proceso pasa en una estructura que se llama médula y otra que se llama corteza. En toda esta estructura surge este proceso de maduración hasta lograr la eliminación de este óvulo que no se fecundó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la corteza ovárica? La corteza ovárica, para empezar, es una región profunda que contiene los folículos ováricos, los cuales están rodeados por una especie de tejido denso e irregular. Estas contienen ovocitos en distintas etapas de desarrollo. Cuando ese folículo crece, el folículo empieza a secretar estrógenos. Y es por eso que, por ejemplo, lo que les compartía hace un momento, los niveles de estrógenos y progesterona pueden variar dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Si nos encontramos apenas en la fase lútea, puedes tener a lo mejor los niveles elevados, ¿sí?
Ya después de esa fase lútea van a otra vez a restablecerse los niveles de estrógenos o progesterona. Difícilmente ambas sustancias se elevan al mismo tiempo. Es muy difícil que eso pase, ¿sí? Solamente pasa cuando hay un embarazo. De lo contrario, no se van a elevar los niveles de estrógenos ni de progesterona. Entonces, el encargado de la secreción del estrógeno es el folículo. Estos foliculitos van a crecer y van a empezar a aumentar la secreción del estrógeno. ¿De acuerdo? Se convierten en lo que son los folículos de Graf, que son los que producen estrógenos y estimulan el crecimiento del endometrio. Cada mes, 1 o 2 folículos maduros liberan un ovocito y es lo que nosotros conocemos como el proceso de ovulación. Ese folículo se convierte en una estructura llamada cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo es el que se tiene que eliminar, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a pasar de tener un folículo nuevo a tener un folículo de Graf, un folículo, pues por así decirlo, ya dañado que se tiene que eliminar. ¿De acuerdo? Esas son sus características. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, se inicia por la formación de un folículo primario que es de pequeño tamaño y solamente consta de una célula. Después se da una cavidad inicial del ancho, donde se va haciendo más grande el folículo. Luego viene la formación total de un folículo. Esto te lleva a la formación de un folículo de Graf. Cuando este folículo de Graf ya está formado, es cuando se empiezan a elevar los niveles de estrógenos, ¿sí? Se elevan estrógenos, se produce el óvulo, se elimina el óvulo, ¿sí? O se sale el óvulo, y en el caso de que no haya una fecundación, se convierte en un cuerpo lúteo inicial. Pasa a convertirse en cuerpo lúteo maduro, se elimina, ¿sí? Y tenemos también lo que es el cuerpo albicans, que son los residuos de ese cuerpo lúteo maduro. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características o las fases por las cuales va a pasar como tal ese periodo de ovulación, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, también es importante identificar alguna dificultad o alguna complicación. Por aquí me dicen cuando hay ovario poliquístico en donde se permite que el óvulo siga su proceso. Allí depende mucho cuando se presenta como tal la ovulación en síndromes de ovario poliquístico. Es muy poco el espacio que deja e incluso por eso llegan a alterar lo que es la producción de las hormonas, específicamente de los estrógenos y la progesterona. Y cuando se empiezan a alterar la producción de estas dos hormonitas, los quistes empiezan a robarle un poquito más de tamaño y eso es lo que te hace que los ciclos menstruales sean irregulares, que sean más abundantes, que duren menos tiempo, que duren más tiempo o que se tenga como que esa alteración hormonal. Entonces no te dan mucho lugar para que se pueda generar como tal el proceso de ovulación. Por eso es que se generan los trastornos también a nivel del ciclo menstrual, ¿sí? En algunos casos depende mucho de la fase en la cual se encuentren o del tamaño que se tengan de los quistes para que veamos si está completamente repleto el ovario de quistes o a veces solamente se sitúan en ciertos puntos y todavía dan paso a que se pueda producir ese proceso de ovulación. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico te puede alterar la producción de la ovulación, ¿sí? E incluso también puede ser algún tema de esterilidad, que es lo que te esté causando esterilidad en el paciente, y solamente se tendría que tratar mediante medicación, o ya en casos más graves, más avanzados, pues puede ser mediante intervención quirúrgica. Entonces, esa sería la diferencia que tendríamos en esos casos del síndrome de ovario poliquístico.
Ahora bien, cuando se produce todo esto, anatómicamente lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos lo que son las tecas foliculares. Tenemos, para servirle Lauris, tenemos lo que es la camada granulosa, el antro folicular, el cumulus oforus, la zona pelúcida y el ovocito. Si queremos verlo microscópicamente, así es como se ven las estructuras. Ahora, vamos a salir de esa ilustración microscópica y vamos hacia lo que es el cuerpo lúteo. ¿Qué pasa en el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo te produce dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Son hormonas que te ayudan a mantener el endometrio hasta que se produce la concepción o hasta que comienza un ciclo nuevo. Recuerden, cuando se produce un embarazo, el cuerpo lúteo tiene que permanecer allí porque es el que nos va a ayudar a fortalecer el endometrio y a poder llevar a cabo el embarazo. Cuando no se produce un embarazo, el cuerpo lúteo se tiene que eliminar, ¿sí? Por lo tanto, se va a empezar a convertir en un folículo hasta que se convierta en un folículo maduro y se pueda eliminar como tal. Llevándose también el revestimiento del útero. En este caso, el cuerpo lúteo se desintegra de manera gradual y deja una cicatriz llamada corpus albicans o cuerpo fibroso. Si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo muestra una involución y una degeneración a los días 1 a 12 de la ovulación, convirtiéndose en el denominado cuerpo lúteo de la menstruación, ¿sí? Por eso les decía, cuando se produce un ciclo como tal, el ciclo menstrual, el cuerpo lúteo se tiene que eliminar. Cuando no se produce el ciclo menstrual, el cuerpo lúteo tiene que perdurar ahí, ¿sí? Esas son las características de ese cuerpo lúteo. Anatómicamente, así es como se ve la estructura. Fíjense cómo pasa de ser, dejemos de lado las demás estructuras de mesovario, vasos sanguíneos, etcétera, pero veamos cómo pasa de ser un folículo primordial o primario, ¿sí? A ser una cavidad inicial del antro, se convierte en un folículo atrócico para pasar a ser un folículo de Kraft y favorecer a la producción del óvulo, ¿sí? Pero si ese óvulo no se fecunda, el cuerpo lúteo se va madurando, pasa a ser un cuerpo lúteo inicial, luego un cuerpo lúteo maduro y se va a ir eliminando hasta convertirse en un cuerpo albicans, ¿sí? Y eso es lo que se elimina en el periodo o en el ciclo menstrual. Entonces, a grandes rasgos, esas son las características. Por eso les mencionaba hace un momento, ese cuerpo lúteo, si hay un embarazo, se queda, y si no hay embarazo, se va a eliminar durante el proceso de la menstruación. Entonces, esas son algunas características que debemos tomar en consideración. Aquí anatómicamente, pues bueno, se explica un poquito más lo que son esos procesos, ¿sí? De pasar a ser un folículo primordial, primario tardío, secundario, hasta ser un folículo maduro. Esas son sus características. Anatómicamente, pues bueno, se van teniendo múltiples cambios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en consideración lo que es el proceso de la ovogénesis. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de la espermatogénesis? Que si no mal recuerdo fue en la clase pasada. La producción de los espermas. Bueno, en el caso de la mujer se lleva a cabo lo que es el proceso de la ovogénesis. La producción o el desarrollo de células germinales relativamente indiferenciados, denominados ovogonias. Antes del nacimiento, hay de 2 a 4 millones de células germinales de 2 nanómetros.
se les llaman ovogonias. Y esas ovogonias se desarrollan y forman ovocitos primarios de mayor tamaño. Pero la fase de meiosis solo se completa al llegar a la pubertad. Eso quiere decir, y de aquí es donde justificamos que los embarazos tempranos se convierten en embarazos de riesgo, no nada más físicamente, sino también fisiológicamente. ¿Por qué? Porque puede influir que no se haya logrado un proceso de desarrollo adecuado en el adolescente y se haya producido, o en la adolescente, y se haya producido ese proceso del embarazo. Entonces, esto te puede traer consecuencias a corto o a largo plazo, ¿sí? Entonces, es importante también identificar cómo influye la edad. Ajá. Ahora, ¿qué más tenemos? A grandes rasgos, quien se encarga de la producción, la segregación y mantener los niveles dentro de parámetros normales de la hormona luteinizante, folículo estimulante, de la progesterona, del estradiol, es el hipotálamo en conjunto con la adenohipófisis, ¿sí? Este nos ayuda para lo que es el crecimiento de folículos primarios y secundarios, que son las hormonas ováricas, y también nos ayudan para la maduración de un folículo dominante. Cuando esto pasa, se hace una secreción creciente de estrógenos e inhibina por parte de las células de granulosa, y es cuando se genera una reparación y proliferación del endometrio, ¿sí? También se puede dar lo que es el proceso de maduración de un folículo dominante, que es lo que daría paso a la reparación, perdón, y la proliferación del endometrio. También nos ayuda para favorecer el proceso de ovulación o para la formación del cuerpo lúteo, que es una secreción aumentada de progesterona y estrógenos por parte de las células del cuerpo lúteo. Y en la formación del cuerpo albicans, que es cuando hay una ausencia de secreción de progesterona y estrógenos por el cuerpo albacans, lo cual llevaría a lo que es la producción de la menstruación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras no haya una fecundación en el periodo de ovulación, tiene que pasar por la formación de un cuerpo lúteo para su eliminación. Y ese cuerpo lúteo se convierte en un cuerpo albicans, el cual se tiene que eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a grandes rasgos, ¿cómo influye esa parte hormonal, ¿sí? Por así decirlo, en este tema de la ovulación? Pues bueno, nosotros sabemos que el ciclo ovárico pasa por ciertos cambios en la temperatura. Las hormonas hipofisiarias empiezan a aumentar o a disminuir su producción. Las hormonas ováricas o las hormonas femeninas también empiezan a tener ciertas modificaciones y el ciclo uterino se ve afectado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, cuando hay un crecimiento de folículo, la temperatura aumenta a 36 grados, ¿sí? Cuando estamos en la fase de ovulación, la temperatura puede llegar hasta los 37 grados. Se mantendrá durante la fase de formación del cuerpo lúteo y cuando ya se esté en el periodo o en la parte de la menstruación, entonces la temperatura vuelve otra vez a estabilizarse y permanecer en los 36 grados Celsius, ¿sí? A nivel de las hormonas hipofisiarias, a nivel de la hipófisis, solamente en la fase de ovulación
la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante van a aumentar su producción. Y una vez que pase esa fase de ovulación, vuelven otra vez a restablecerse los valores de estas hormonas, ¿sí? A nivel de las hormonas femeninas, el estradiol se eleva en la fase de ovulación, pero disminuye paulatinamente durante la formación del cuerpo lúteo. Y la progesterona se eleva, pero en la fase del cuerpo lúteo. A esto es a lo que me refería cuando les mencioné hace un momento. Normalmente no se presenta como tal la elevación de las dos hormonas como trastorno, por así decirlo, en los pacientes de manera habitual. Eso solo pasa cuando hay un embarazo y se elevan ambas en la fase de ovulación. Ahora, a nivel del ciclo uterino, del día 1 al día 13 viene el crecimiento de folículos. Del día 14 hasta el día 28 aproximadamente o antes, viene la formación del cuerpo lúteo para después generar el cuerpo albicans y poder eliminar ese cuerpo lúteo, ¿sí? Esas son las características. Entonces, hay que identificar si se presenta alguna alteración en este contexto. ¿Mm? Por otro lado, tenemos lo que son las hormonas sexuales, que son los caracteres sexuales secundarios, son los estrógenos. Tenemos la foliculina, que nos ayuda en el aumento de grosor del endometrio. Tenemos también lo que es la parte de la progesterona, que hace esponjoso y aumenta la irrigación sanguínea. Tenemos la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que es la que nos ayuda para la maduración y la ovulación, ¿sí? Esas son las características de las hormonas sexuales. Y arriba tenemos lo que son hormonas hipofisiarias. Ambas trabajan de la mano, ¿sí? La hipofisiaria luteinizante y folículo estimulante son las que nos ayudan para la nivelación de estrógenos y progesterona y poder inducir a lo que es la presencia del ciclo menstrual. Dentro de sus funciones, cabe mencionar que en este caso, cuando tenemos un cuerpo lúteo, lo primero en afectarse es la producción del estrógeno y la producción de la progesterona. ¿Para qué sirve el estrógeno? El estrógeno va a promover el desarrollo y el mantenimiento de las estructuras reproductoras femeninas, los caracteres sexuales secundarios femeninos y las mamas. También va a incrementar el anabolismo proteico, disminuye los niveles de colesterol en sangre y la progesterona, junto con los estrógenos, prepara el endometrio para la implantación. Prepara también lo que son las glándulas mamarias para la secreción de leche. La relaxina, en su caso, inhibe las contracciones del músculo liso uterino y durante el parto aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis y dilata el cuello uterino. La inhibina inhibe la liberación de la folículo estimulante y en menor medida de la hormona luteinizante. Esa es la función en este contexto. Ahora, para que se produzca el ciclo menstrual, el endometrio del útero reacciona a los cambios de concentración de los estrógenos y de la progesterona. Y esto pasa durante el ciclo ovárico, para lo cual se prepara para la implantación de un óvulo fecundado. El endometrio
solamente es receptivo a la implantación de un óvulo cada mes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se tienen periodos o ciclos menstruales irregulares? No sé si han tenido los pacientitas que en algún momento se acercan y te dicen en lo que va del mes ya se presentó 2 veces el ciclo menstrual. Ujú. ¿A qué se debe que esto pase? Probablemente, si se dan cuenta, el principal productor es el estrógeno. Entonces, si tus niveles de estrógeno se te están elevando o se están saliendo de los parámetros habituales, eso sea lo que te esté generando un doble ciclo menstrual. No es normal. En ninguna situación va a ser normal. Por lo tanto, tenemos que darle atención a la paciente hasta determinar qué es lo que está generando ese doble ciclo menstrual. Porque al mes tentativamente solo se debe de presentar un solo ciclo, cada 28 días, tentativamente. Pero hay que mencionar que no todas las mujeres tienen un ciclo regular. Habíamos hablado, si no mal recuerdo, en algún momento de lo que era esta parte del ciclo menstrual. Volvemos a retroalimentar para que este ciclo se presente. Vamos a tener aproximadamente una menstruación de 4 a 5 días normalmente, ¿sí? A partir del día 6 al día 10 son días infértiles. Del día 11 al día 21 son días fértiles y el día más fértil es el día 14. De ahí, a partir del día 22 al 28, otra vez son días infértiles y es cuando ya se formó ese cuerpo lúteo, ¿sí? Es decir, del día 14 al día 15 se empieza a formar un cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo primario, cuerpo lúteo secundario, hasta convertirse en un folículo albicans, ¿sí? Se convierte en ese folículo albicans, se elimina y se vuelve a repetir el ciclo menstrual, ¿sí? Esas son las características del ciclo de la mujer. ¿Qué es lo que lo puede alterar? Tus hormonas o tus niveles de hormonas folículo estimulantes, luteinizantes y principalmente estrógenos y progesterona, que son los principales productores o encargados de producir ese ciclo menstrual. Entonces, esas son las alteraciones que podemos tener. ¿De acuerdo? Bien, por aquí veo que Lauris levantó su manita. Adelante, ¿le escucho? Sí, sí, maestra. En cuestión de la menarca, ¿eso cómo se da? Porque es a nivel genético, La que uno menarca. les baje, que les baje a los 9, uno les baja a los 11, uno a los 14. Ok, ¿Tiene que ok, ver ok. algo con el hipotálamo Sí, tiene en que el ver con descanso? el hipotálamo. En este caso, se puede dar en diferentes edades, ¿sí? Y puede haber muchos factores. En este caso, digamos que la menarquía o la primera menstruación ocurre debido a, vamos a decir, que esto pasa por las hormonas hipofisiarias, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Puede ser que ocurra después de los 10 años o antes de los 10 años, ¿sí? O puede surgir hasta los 15 años de edad. ¿A qué se debe que pase esto? Puede haber una combinación de factores, tanto puede deberse a cuestión genética, factores nutricionales, factores de salud o factores ambientales, que son prácticamente los que nos marcan el ritmo biológico. Ejemplo, en el caso genético, cuando tenemos el antecedente familiar de que mamá o hermanas tuvieron su primer menstruación o su menarca
en una edad temprana o en una edad tarde, es decir, antes de los 10 años o después de los 15 años, yo puedo seguir el mismo patrón genético, ¿sí? Por cuestiones de hábitos, el peso y la grasa corporal también son un factor. ¿Por qué? El cuerpo como tal necesita alcanzar un nivel adecuado de masa y de porcentaje de grasa corporal para activar el proceso de producción de las hormonas. Por eso, algunas niñas que tienen mayor tejido adiposo suelen tener un periodo de maduración o una menarca después de los 12 hasta los 15 años, ¿sí? Por lo tanto, la nutrición o el tener una buena alimentación es lo que nos permite que se tenga una menarca antes o en el inter de los 10 años. Los estilos de vida y el entorno también influyen. Por ejemplo, aquellas personitas que se someten mucho a estrés constante, el ejercicio físico intenso también influye, la exposición a algunos contaminantes que pueden alterar la producción de las hormonas y tanto pueden adelantar como pueden retrasar el proceso, ¿sí? Entonces, ahí podría ser que dependa de una cuestión genética, que dependa de una cuestión hormonal o que nos dependa directamente de alguna alteración que se tiene a nivel hipofisiario y eso es lo que está generando que pase antes o después de los 10 años. Regularmente se sugiere o se tiene entendido que el periodo menarca puede pasar de los 10 hasta los 15 años. Son 5 años aproximadamente que se dan para que se pueda producir esa parte menarca. Sin embargo, hay personitas que pues obviamente presentan su periodo antes de tiempo. No es algo que digamos preocupante, porque a lo mejor si se tiene la genética, pues no pasa nada. Lo que sí sería preocupante, y fíjense que ese es un factor al que muchas veces no le damos la atención debida, es cuando se presenta antes, pero no se le da la importancia adecuada y a lo mejor se tienen ciclos irregulares. Estamos tan acostumbradas a decir, es que es normal, no hay mujer que tenga un ciclo normal. Sí, pero también estamos hablando de que tener un retraso en el ciclo menstrual de más de 3 meses o de un año, eso ya no es normal. Por lo tanto, le tienes que dar la importancia de vida, ¿sí? Entonces, ¿influyen mucho los hábitos? Sí, sí influyen mucho, porque entre mejor hábito, calidad de vida tengas, ese proceso de tu ciclo menstrual no se va a ver tan alterado y va a tener periodos irregulares, pero en cuestión de días, no de meses o semanas, ¿sí? Entonces, ese es uno de los factores, o esos son algunos de los factores que pueden influir en ese proceso. Por aquí nos dice América, a algunas mujeres la menstruación les provoca cólicos. ¿Es normal que duren los cólicos los 4 o 5 días de la menstruación? No, que duren los 4 o 5 días no sería normal. El primer día, tentativamente, del día 1 al día 3 como máximo, se puede presentar el dolor, pero estamos hablando que ese dolor va a disminuir gradualmente. Si el dolor tipo cólico, en lugar de disminuir, aumenta o perdura exactamente igual, tenemos que ir a ver que no se trate de alguna endometriosis, algún ovario poliquístico o alguna alteración como tal en la estructura del útero, que es lo que te esté generando como tal el cólico, pero estamos hablando de un dolor insoportable, que te produce vómito, que te produce fiebre o demás, eso ya no es normal. Sí tendríamos que asistir a una revisión para ver qué es lo que te está generando ese dolor de tipo cólico, porque muchas veces también lo normalizamos. Decimos, una menstruación debe generar dolor, sí, evidentemente tiene que generar dolor, pero que te dure los 5 días completos el dolor a la misma intensidad, no.
eso ya no sería normal. Ahí sí tendríamos que buscar una revisión o un análisis más completo, les digo sobre todo de imagen, para que podamos ver si no se trata de una endometriosis, que es lo más común, o que se esté tratando de alguna alteración en la estructura del útero. ¿Mm? Entonces, ahí sí tendríamos que buscar alternativa o una opinión médica. Muy bien, para servirle a América. Susana, adelante, le escucho. Por aquí veo que levantó su manita. Puede abrir su micrófono si gusta, Susana. Ok, Buenas noches, bueno, ¿me escucha? sí, ahí ya la escucho. Ah, ok. Se me fue un poquito la señal, pero ¿qué hay de cierto o de verdad en cuestión de entre más temprano comienza el periodo de menstruación, se da más temprana el climaterio? Ok, en cuestión del inicio de la menstruación con el climaterio, digamos que tiene mucho que ver en cuestión de inicio de ambos, digámoslo así, de ambos procesos. Sí existe una ligera tendencia a nivel estadístico de que aquellas mujeres o aquellas personas que nos presentan su primera menarquía a edades muy tempranas pueden llegar al climaterio y la menopausia un poco antes que la edad promedio. Sin embargo, la diferencia solo es de unos cuantos meses o un mínimo de un par de años, como máximo, ¿sí? Entonces, ¿puede haber relación? Probablemente sí, se han hecho algunos estudios médicos que sí demuestran una correlación muy leve, la verdad es que es muy ligera la comparación entre una menarquía precoz, estaríamos hablando antes de los 10 años, y una menopausia ligeramente más anticipada, que te aparezca 1 o 2 años antes de la edad promedio. Ujú. No es como tal una regla absoluta, no quiere decir que en todas las mujeres va a pasar, porque la verdad es que también se ha tenido casos en los que se inicia menarca a edades tempranas, pero también se inicia menopausia exactamente dentro del rango de edades en los cuales ya empieza esa parte de climaterio o esa parte de menopausia. Ujú. Entonces, como tal, suele iniciar la etapa a partir de los 45 años, lo que es la parte del climaterio, y ya lo que es la parte de la menopausia definitiva ocurre en promedio a los 51 años. Eso sin importar de la forma determinante el momento exacto de la primera regla. Ujú. Entonces, no al 100%, pero sí puede influir. Lo que sí influye ahí va a ser la genética, los estilos de vida. Cuando fumamos, ¿sí? Es uno de los factores más probados que adelanta de manera significativa la llegada de la menopausia. O sea, a lo mejor la menopausia puede llegar antes más por estilos de vida, por genética o por algunas cirugías o padecimientos o cualquier tratamiento médico que se haya realizado que te pueda estar alterando la cronología ovárica. Ahí sí estaríamos hablando ya como tal de una alteración tanto en la etapa de climaterio como en la etapa de menopausia. Entonces, realmente que tenga que ver la menarca, no al 100%. Sí se han tenido variaciones, pero no al 100%. No en todos los casos llega a ser por esa misma razón. Dice, ¿existe algún estudio para saber si el climaterio viene anticipado? Algún estudio, no específicamente, ¿sí? No hay estudios para saber
si se va a presentar el climaterio anticipado, ¿sí? Pero por antecedente o por historia clínica, podríamos, por así decirlo, tomar en consideración su anticipación de ese periodo. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? No tienes como tal un estudio clínico, ujú, o un examen único para que sepas certeramente cuándo va a iniciar el climaterio. Ajá. Pero se utiliza sí un análisis de sangre para que podamos evaluar lo que es la parte de las hormonas y la reserva de los ovarios. Ujú. Si es que tenemos sospechas de cambios tempranos, que estés empezando a una edad muy temprana con los cambios correlacionados a lo que es la fase del climaterio, se harían estudios hormonales y de reserva ovárica, que sería verificar lo que es la hormona foliculoestimulante y el estradiol para medir cómo responden los ovarios, ¿sí? Los niveles van a cambiar mucho durante el día y durante el ciclo, entonces a veces no son definitivos esos estudios. También se tiene que estar evaluando lo que es la hormona antimuleriana y la hormona estimulante de la tiroides, que es lo que te puede ayudar a descartar problemas de tiroides que a lo mejor te estén causando síntomas parecidos a los del climaterio. En cuestión, digamos, complementaria, puedes tomar perfiles lipídicos, puedes tomar densitometrías, vitaminas D, perfiles generales para evaluar un poquito esa situación. Hay un perfil, ahí está lo que es la elaboración del perfil climaterio, que es para identificar cómo estamos hormonalmente, ¿sí? Y ver si se está presentando alguna alteración por allí específica que te esté hablando de alteraciones hormonales y de inicios a la etapa del climaterio. Porque ese perfil que les acabo de mencionar, el perfil de climaterio, incluye lo que es la valoración de la folículo-estimulante, la luteinizante, el estradiol, y en algunos casos o en algunos laboratorios también se evalúa la vitamina D u otras hormonas de control. Entonces, ese solamente se toma caso de que queramos descartar que se esté tratando, ¿sí? De los indicios a la etapa del climaterio. Pero realmente que se presente o que se realice algún estudio específico, no. No hay un estudio específico. Ese nada más es para comprobar la alteración. Exacto. Lo que se puede analizar son los niveles hormonales. Eso te... Así es. Entonces, es lo único que podemos tomar en consideración, porque realmente que tengas un estudio certero que te diga ya vas a iniciar climaterio, no, no lo hay. Ujú. Dice Daniela Miss, si un adolescente ya está por cumplir sus 15 años y aún no ha iniciado su menarca, eso es de preocuparse. Hay que hacerle una pequeña anamnesis. Indaguen un poquito en los antecedentes, si mamá o si tiene hermanas o abuela, tanto materna como paterna, presentaron menarca después de los 15 años. No hay que preocuparnos, hay que darle otro añito más para esperar a que se presente menarca. Si vemos que no se presenta en ese lapso, en ese inter, o que hay ciertos cambios hormonales en la personita, hay que llevarla a una valoración para que veamos que no se trate de alguna alteración hormonal y eso sea lo que te esté retrasando el inicio de la menarca. Ujú. Ahí sí sería más cuestión de que ustedes hagan la valoración o la anamnesis de la paciente, ujú, que indaguen un poquito en sus antecedentes para que así ustedes sepan si a lo mejor se trata de cuestión genética, porque la verdad es que muchas veces es por genética. Mientras no tenga alteración hormonal, digamos que sería algo normal. Ya cuando vean que empiece a tener como que ciertos cambios o alteraciones hormonales, ahí sí les sugiero que ya la lleve con el gineco para que le puedan hacer estudios completos, perfiles completos hormonales y saber qué es lo que está generando que no se produzca. También indague un poquito si su pacientita o la pacientita tiene diabetes, ahora yo, tiene sobrepeso o tiene obesidad
o te realiza mucha actividad física o situaciones así como las que mencionamos, también eso puede influir en que se esté retrasando el ciclo menstrual. Entonces, el peso también influye. Hay que, hay que indagar en esos antecedentes y sí hay que llevar un plan de alimentación y va a ver que en cuestión de meses se va a empezar a presentar los signos de menarca. Entonces, esa sería como que una alternativa. No es preocupante, pero sí hay que estar manteniendo en observación a la persona o acercarnos con un gineco para que se le hagan los estudios completos si es que no tiene antecedentes, ni de mamá, ni de abuelas, ni de hermana. Ujú. Esa sería como que la alternativa en esos casos. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Todo bien? Ok, bueno. Este de métodos anticonceptivos todavía no lo vamos a abordar. Vamos a abordar el tema que les había dejado de tarea, lo que es el tema de la infertilidad. Entonces, para este tema de infertilidad, me gustaría que me compartieran un poquito ustedes. Para empezar, ¿qué es la infertilidad? ¿A qué definimos como un estado de infertilidad? Que ustedes me puedan compartir. A ver, por aquí veo. Adelante, América, la escucho. Es la incapacidad de lograr un embarazo. Es la incapacidad de lograr un embarazo. Ok, eso es la infertilidad. ¿Y qué sería entonces la esterilidad? Por aquí Alejandro nos dice, es la incapacidad de concepción después de un año de intentos. Ok, exactamente. La infertilidad como tal es una incapacidad de concepción después de que ya se lleva un año completo de tratamientos, ya se estuvo intentando y no se logró generar como tal o producir como tal un embarazo. ¿Sí? Este tema de la infertilidad tiene muchos tabús, tiene muchas creencias. En algunas poblaciones existe mucha desinformación, sobre todo en poblaciones o en comunidades, pues digamos que de escasos recursos, en zonas rurales, que son las más afectaditas y las que no nos tienen tanta información del tema. Ahora, ¿qué encontraron ustedes como causas principales de la infertilidad? ¿Qué es lo que puede como infertilidad femenina? Porque, vaya, muchas veces he escuchado los comentarios despectivos hacia la mujer, donde es que pues la mujer no sirvió para eso. O cómo es posible que tú no tengas hijos si yo ya tuve como 7, ¿no? Entonces empieza a ver como que esa situación de todo el poquito de machismo, donde dicen es que ese ya es problema de la mujer, porque si nosotros ya tuvimos como 20 hijos, eso ya depende de ella. Entonces, no al 100%. Nada más que les digo, muchas veces no se tiene información. Por aquí nos dice, infertilidad y dificultad para lograr un embarazo de manera natural. Ok, esas son las diferencias. Por aquí me dicen que un factor es el sedentarismo con malos hábitos. Muy bien. Trastornos ovulatorios, problemas estructurales del aparato reproductor, alteraciones hormonales y enfermedades como la endometriosis. Exactamente. En la mujer influyen cuestiones hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, problemas endocrinos o miomas. Exacto, esos son algunos factores. Lauris, adelante, la escucho. Sí, es también la obesidad, maestra. Debemos de tener un índice de masa corporal normal para poder concebir. Que muchos dicen que no tiene nada que ver la obesidad o el sobrepeso, que hay mujeres que sí llegan a concebir con sobrepeso, pero sí tiene que ver eso. Exactamente, tiene mucho que ver el sobrepeso, tiene mucho que ver la obesidad, tiene mucho que ver también lo que mencionan aquí, la criptorquidia en hombres.
la obstrucción de trompas de falopio, hidrocele, exactamente, edades avanzadas, así es, factores ováricos y endocrinos en mujeres. En efecto, uno de los problemas a los que se le resta mucha importancia es el que acaba de mencionar su compañera, que en este caso es el peso. Porque, fíjense, hay personitas que me dicen, yo conozco a alguien con sobrepeso, una mujer con una estatura de unos 52, con un peso de 90 y tantos kilogramos, que sí logró tener un embarazo. Ok, sí. Pero cuando yo te hablo de un tema de infertilidad, es porque esta persona que tenemos con un estado de sobrepeso o de obesidad ya lleva varios intentos con un especialista y con varias técnicas y no ha logrado concebir o no ha logrado mantener el embarazo, porque una cosa es concepción y la otra es mantener el embarazo, ¿sí? En algunos casos, en técnicas de reproducción asistida, no se logra mantener el embarazo y se producen abortos espontáneos. Entonces, ahí también estamos hablando de un tema de infertilidad o bien estaríamos hablando de un tema de esterilidad, que ahorita vamos a ver las diferencias, ¿sí? Entonces, ¿a qué queremos llegar con este tema? Más que nada a que podamos ya romper un poquito esas ideologías en la población o podamos romper un poquito la mentalidad que se tiene al respecto de la infertilidad. Se cree que solamente afecta a las mujeres, pero no. La infertilidad puede afectar tanto al varón como a la mujer o la esterilidad, ¿sí? Ahora, en torno a estos conceptos que ustedes me han compartido y a estos factores, vamos a ver primero las diferencias. Hay esterilidad, infertilidad y fecundabilidad. ¿A qué me refiero con esto? La esterilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular al COVID, lo cual te da de 2 a 3 relaciones sexuales cada semana, lo que equivale a relaciones cada 3 a 4 días, sin protección anticonceptiva adicional. Quiere decir, cuando hay pareja, porque son temas que se deben trabajar en pareja, identificamos cuál es el factor que te está impidiendo la producción del embarazo. Si a lo mejor decimos, bueno, pues no se mantiene contacto sexual seguido, o a lo mejor ya dimos un seguimiento para controlar o regular el ciclo menstrual de la mujer, y ya por acá de este lado cambiamos los hábitos del varón, bueno, entonces ya podemos iniciar una etapa de embarazo, ¿no? Y empezamos a preparar a la persona. Pero resulta que aunque se tenga contacto sexual, ¿sí? De 2 a 3 relaciones cada semana, aún así no se logra un embarazo y no se está utilizando ningún método anticonceptivo ni nada por el estilo. Eso es esterilidad, ¿sí? Y se tiene esterilidad primaria y esterilidad secundaria. ¿Qué es la esterilidad primaria? Cuando hay incapacidad de conseguir una gestación espontánea desde el inicio de las relaciones sexuales sin que al menos durante un año se hayan utilizado métodos anticonceptivos, ¿sí? Esto quiere decir que fue o que está ocurriendo desde que se mantuvo tu primer contacto sexual y desde ahí no has logrado un embarazo, y no has utilizado ningún método anticonceptivo. Ahora, la esterilidad secundaria es la incapacidad de conseguir una gestación espontánea tras la consecución previa de un embarazo. ¿A qué me refiero? Ya lograste un embarazo. Pasa el tiempo, te preparas para otra gestación y no se logra, y no se logra, y no se logra. Esa es una esterilidad secundaria que necesitamos. Está pasando que no se logra concebir el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la esterilidad. ¿Qué es la infertilidad? La infertilidad es la incapacidad de lograr un recién nacido viable tras al menos haber logrado 2 embarazos consecutivos. ¿A qué me refiero con esto? Embarazos a término
o que no hayan llegado a término. La infertilidad es cuando le das el seguimiento a la pareja, lograste las primeras 3 semanas de embarazo y a la 4ª semana hubo un aborto espontáneo. Seguidamente vuelves a dar otro tratamiento, el embarazo te avanzó más, te llegó a mitad del primer trimestre y se produce un aborto espontáneo. Eso es infertilidad. Algo está generando el rechazo al producto. Y ahora necesito indagar qué es lo que está pasando, cuál es el factor que está haciendo, que muchas veces pueden ser por consideraciones genéticas, que es lo que te esté generando que no se logre concebir ese embarazo, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos conceptos. Ahora, la fecundabilidad es una tasa de fecundación por ciclo, lo cual disminuye con los ciclos y con la edad materna. Obviamente llegamos a una edad en la que esa fecundabilidad va disminuyendo progresivamente por el factor de la edad, ¿sí? El envejecimiento femenino y la esterilidad tienen mucho que ver. ¿A qué me refiero? En mujeres de 20 a 29 años hay un 8% de riesgo de esterilidad. En el caso de los 30 a los 34 años, hay un 14.6% de riesgo de esterilidad. En el inter de los 35 a los 39 años, hay una probabilidad del 21.9% de esterilidad. Y ya de los 40 a los 44 años de edad ya no es viable un embarazo y ya el riesgo es del 28.7% de esterilidad. Hablando de que me refiero a que no es viable cuando se tienen antecedentes patológicos de riesgo, ¿sí? Cuando tú no tienes un antecedente patológico ni tienes esterilidad y se logra el embarazo, adelante, lo pueden seguir sin ningún problema, siempre y cuando se lleve un control o un chequeo constante de la paciente, ¿sí? Porque he conocido pacientitas que de los 40 a los 44 años tienen un embarazo y se logra el embarazo completamente normal, ¿sí? Pero son pacientitas que me llevaron un buen estilo de vida, que empiezan a cuidar su alimentación y que empiezan a cuidar todo durante el embarazo para que este no se convierta en un embarazo de riesgo por el factor de la edad. Entonces, esos son los principales conceptos que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de esterilidad? Por causa masculina, hay el 25% de los casos, por causa ovulatoria el 27%, por causa tubaria uterina el 22%, otras causas el 9%, y de manera inexplicable en el 17% de la población llega a pasar, que simple y sencillamente no hay ningún problema y no sabemos qué es lo que esté causando esa esterilidad, ¿sí? Causas masculinas, ustedes mencionaron algunas: varicocele, criptorquidia, insuficiencia testicular, azoospermia y esterilidad de origen idiopático. En el caso mixto, pueden ser causas idiopáticas o por reacción inmunológica al semen, y en el caso femenino hay un montón. Tubáricas o peritoneales, que pueden ser endometriosis, infecciones, adherencias tubáricas, alteraciones en la motilidad u obstrucción. Ováricas puede ser insuficiencia del cuerpo lúteo, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis o anomalías congénitas. Causas uterinas pueden ser anomalía congénita, útero doble, unicorne, alteraciones endometriales o de la estructura miometrial o el síndrome de Asherman. A nivel cervical, puede haber infecciones, alteraciones anatómicas, alteraciones en el moco cervical, vaginales que disminuyen los factores, himen íntegro, agenesia de vagina, vaginismo, dispareunia, etc. Hasta cuestiones inmunológicas o también idiopáticas. Esas son las principales causas de esterilidad.
¿Hay un tratamiento? ¿Hay un seguimiento? Sí. Hoy en día se tienen muchas alternativas de tratamiento, muchos seguimientos para este tipo de pacientes, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? El día de mañana vamos a desarrollar estas causas de infertilidad: factor uterino, defecto congénito, cervical, endometrial, entre otras causas que vamos tanto a mencionar por qué es causa de infertilidad y qué se puede hacer en esos casos, si es que se puede revertir o no se puede revertir, ¿sí? Porque hay situaciones que evidentemente no vamos a poder, pues, modificar o a poder mejorar, pero pues por lo menos para saber qué es lo que podemos o no podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el día de mañana vamos a darle continuidad a esta información. No sé si por ahorita tengan dudas, preguntas, algo que deseen agregar, algo que quieran aclarar antes de terminar la clase, chicos. Adelante, Lauris. Entonces, maestra, la infertilidad es cuando tienen 2, 3 embarazos y no se logran al término, o sea, no llega el bebé al final, al producto, bueno, el producto al término. Eso fue lo que entendí. Y la Exactamente. infertilidad es la incapacidad de poder embarazarte, que presentes 12 meses que sin cuidados, sin métodos anticonceptivos y no logres una fecundación. Exacto. Esas son las Ah, diferencias de los dos conceptos. es que yo encontré como infertilidad eso, maestra, entonces esterilidad. Está mal el concepto, ¿no? No, sí lo dijo bien. ¿Sí? Es que yo en mi Sí. tarea puse que era la incapacidad de poder embarazarte después de 12 horas 12 meses, perdón, 12 horas, 12 meses sin cuidarte. Entonces es esterilidad. Ah, ok, ok. Sí, esa es esterilidad e infertilidad es la Ajá. incapacidad de que puedas lograr un recién nacido viable. Ah, ok, muy bien. Ujú. Sí, Bueno, pero eso están ya. inversos los conceptos. Ok, muchas gracias. Ay, ¿qué? Para servirle. Bueno, entonces en la clase de mañana vamos a dar continuidad a este tema de la infertilidad, que es pues parte de la salud reproductiva, el entender un poquito de los problemas que se presentan y nuestras alternativas. Ujú. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, vamos a dejar hasta aquí su clase el día de hoy y los estoy viendo nuevamente el día de mañana. Muchas gracias por conectarse, que pasen una excelente noche y cualquier duda, pues bueno, ahí estoy al pendiente por vía WhatsApp. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, muchas gracias, igualmente que descansen. Bonita noche.